Los que deben morir, día 14. Llovía, pero no mucho. Era solo una fría llovizna en el atardecer. A veces un rayo de sol, a esos que aparecían a ras del horizonte. Hacía que las gotas asemejaran dorados granos de trigo que, zarandeados por el viento desde la enorme criba celestial, caían sobre la ciudad santa, para lustrar sus descollantes torres con un brillo húmedo. Fasael, Mariamne, Hípica, Antonia. No había arroyuelos descendiendo por las tortuosas callejuelas. La lluvia no daba para más que unas tímidas venillas que arrastraban, a fuerza de persistencia, unos pocos granos en el talud de margas donde se afincaba la barriada de Betfaget. Podía hallar el transeúnte una fina capa verdosa cubriendo las orillas del viejo puente que une la ciudad alta con la planicie del Moriat. Allí, una banda de chicuelos con las ropas empapadas y los pies descalzos jugaba a resbalar una y otra vez sobre la guiba del puente. En Bethesda, el nivel de las aguas no se había alterado, no parecía enterarse de la pertinaz llovizna. Ningún paralítico había pedido que lo llevasen a refugiarse bajo el arco de la puerta de acceso a la piscina. Temían que, por librarse de unas gotas, perdieran la oportunidad tan pacientemente anhelada de lanzarse a la alberca en cuanto asomara el primer vestigio de hervor. Se daba por seguro que todo aquel tullido que se hallara en el agua cuando ésta comenzara a borbotear sanaría. De ahí que un crecido número de baldados permaneciera sobre camastros, parihuelas y esteras a la orilla del estanque. Tampoco podía descartarse la posibilidad de que alguno que otro abrigara la esperanza de correr la misma suerte de aquel que decía llevar 38 años de espera y un buen día fue sanado, sin chapuzones, por el Galileo que más tarde crucificaron por sedicioso, falso profeta, incitador de masas o desacato al César. Pero este anhelo resultaba un poco vano. Habría que esperar por otro ungido de santos poderes. Y eso no ocurría con la frecuencia ideal. Preciso hubiese sido contar con uno cada año, mas, en honor a la verdad, si del pueblo dependiera, existieran tantos Jesús de Nazaret que no habría Gólgota capaz de albergar tamaña cantidad de cruces, ni el imperio contaría con pergaminos suficientes para edictos de crucifixión. En la parte más alta de la ciudad, el templo, sobre el cual también llovía, pues habían pasado ya los tiempos de su básica construcción, periodo durante el cual llegó a afirmarse que solo llovía de noche para que no se retrasara el trabajo. Ahora, una vez más, la llovizna hacía resplandecer el mármol blanco de las 162 columnas que sostenían el pórtico real, y al amparo de esta o aquella galería techada podía llegarse, aunque un poco húmedo, al altar de los sacrificios. De allí, tan solo unos pasos nos separarían del recinto donde Moshe Gesser conservaba y actualizaba
un tesoro casi tan valioso para Saulo de Tarso, como aquel que engullían diariamente las 13 arquillas en ofrendas destinadas al culto. Habría mucha tela por donde cortar, señor, dijo el estudiante de leyes, mientras bajaba de la escalerilla que le servía para acceder a los rollos del estante alto. A mi parecer, no sería muy desacertado tildarlo de endemoniado. Algunos hasta lo afirman. ¿Lo ha visto últimamente? Tal parece que no ha conocido de baños ni abluciones desde la muerte de su hermano. Incluso su vestimenta es más mugre que hilo. Hiede, señor, porque el muladar de los queseros. Saulo de Tarso no apartó la mirada de aquel bloque de piedra que remataba el arco sobre el vano de la puerta. Era una pieza muy bien labrada en forma de cuña, la clave sobre la que descansaba toda una estructura. Santiago, el sucesor del fallecido Simón Pedro Bar Jona y hermano menor de Jesús, políticamente partidario de la conciliación entre judíos y helénicos, elemento al igual que la cuña de piedra sobre el que se ejercían fuerzas, cargas divergidas en empujes laterales. Del punzado brasero de cobre que caldeaba la habitación saltaban inquietas chispas al soplo del incesante vencillo frío, procedente del patio, empeñado en hacerse sentir en las rodillas y en los pies mal abrigados por las tiras del calzado. No fue sino un rato después que, haciendo un gesto de fastidio, el de Tarso se volvió hacia el Sofer Gesser. Tanto mejor, exclamó, pero dentro de toda esa locura, lo que más me preocupa, y ya hemos hablado de esto en repetidas ocasiones, es su vehemente política de acercamiento entre cristianos judíos y cristianos gentiles. Mientras cada facción vaya por su rumbo, se mantendrían lejos el peligro de ideas extrañas socavando la ley. En la unión está la fuerza, recuerda. De ahí se desprende la urgencia de nuestra intervención para evitar algo que luego pueda ocurrir por andarnos con titubeos. Comencemos por saber detalles acerca del tal Santiago, conocido como el Menor. Moshe Gesser, que ya tenía lista y había almacenado el discurso en su prodigiosa memoria, no podía ocultar el placer que le producía cada oportunidad de hacer gala de su virtuosismo. No es exento de una buena dosis de acuciosidad. Todo ello resumido en un refinado talento bien explotado desde que estuvo consciente, no solo de que había nacido para indagar, sino que la verdadera y única razón de su vida sería la pesquisa, sin aspavientos ni afectaciones, moviéndose en un medio que le resultaba más que familiar. Comenzó. Santiago el Menor, así era conocido entre los capitanes. Jaime es su verdadero nombre, hijo de José de Nazaret y María de Cocheva, hermano, como ya es sabido, del convicto ejecutado en la cruz en el año 16 del reinado de Tiberio, asceta de la secta de los nazarenos, pelambre canosa e insuta, ojos faltones, enjuto de cuerpo a fuerza de ayunos demasiado frecuentes, de andar
impreciso a causa de serias lesiones en las piernas, producto de exageradas penitencias que han deformado su rodilla. No bebe ni se afeita ni rasura sus cabellos, a no ser que haya tocado cadáver. No conoce mujer, fue designado episcopo de Jerusalén al morir Pedro. Lidera en esta ciudad el movimiento de los seguidores de Jesús, a quien algunos ya suelen llamar el Cristo. No pertenece a la tendencia judaica ni a la helenística. Adopta una postura que tiende a ser imparcial con el evidente propósito de que ambas partes lleguen a un acuerdo. Discursos de su hermano le han servido de apoyo en lugar de referencias o citas de nuestros libros sagrados que, al parecer, considera inadecuados a las circunstancias actuales. Predica una vida de abstenciones llevadas al extremo de rehusar las abluciones como medio de purificación. En su lugar, induce a la autoimposición de mortificaciones corporales, la flagelación, el ayuno extremo, el permanecer arrodillado días enteros y otros dislates por el estilo. Se ha sabido que las frecuentes reuniones de la secta se hacen presidir por una copa de la cual se afirma que fue aquella de la que bebió Jesús en la cena de Pascua, la noche de su apresamiento. Detente, exclama Saulo, hasta ahora absorto y cabizbajo. Ese es un buen síntoma de idolatría. Sophie Gesser deja a un lado sus manuscritos. Permítame, señor, dijo, no solamente idolatría, sino cultos paganos contrarios a nuestra ley, en un intento por socavar la palabra de Dios único. ¿Sabía usted que el tal Jesús, quizá en uno de sus momentos de desvaríos mesaicos, vertió vino en la copa y lo hizo beber a sus capitanes diciendo que era su propia sangre? No es un rito demoníaco, por más que inadmisible el beber sangre, solamente que sangre no comeréis, sobre la tierra la derramarás como agua. Se lee en el Devarim, pero hay más. El cáliz es objeto de veneración, pues en cierto modo contiene el corazón de Cristo. El vaso ha sido desde muy antiguo símbolo del corazón, receptáculo sagrado que contiene el acma, según los mazdeístas, la eternidad en su sentido más amplio. En ambas orillas del Nilo, donde el dibujo suele representar la palabra, el corazón tiene su emblema, el vaso. Y por ese camino cada vez más tortuoso, Santiago el Menor induce a la curía que se apresta a escucharlo. De ahí que se afirme, sin pudor alguno, que José de Arimatea recogió en ese mismo cáliz la sangre que emanaba del corazón de Jesús crucificado. Y así tenemos un doble carácter, Señor, divino y humano. La copa que se usó en la cena es la misma que luego contuvo su sangre. Excelentes elementos. ¿Algo más al respecto? Lo esencial ya está dicho, Señor. Lo que resta es cuestión de forma. Se trata de una copa vaciada en una gran esmeralda, engastada con pie y base de oro. Una joya muy fina y nada más. Pero suficiente, concluyó Saulo. ¿Qué es? ¿Qué se te ocurre que pueda facilitarnos? Prepara un viaje a Nazaret, Señor, a pedido de su madre que parece encontrarse muy enferma. Sería conveniente aprovechar la ocasión y que una partida de maleantes lo asaltaran en cualquier paraje solitario. No hay móvil más habitual ni frecuente que el robo. Existen varios sitios muy apropiados entre Silo y Sechem. ¿Y qué te hace pensar, Sofer, que Santiago tomará el camino más peligroso, o sea, el que atraviesa el territorio samaritano? Lo más acertado sería ir por Jericó, bordear el Jordán, evitando la zona montañosa, hasta Estítópolis.
ya en territorio galileo. De allí a Nazaret hay solo unas 4 millas. Me inclino a pensar que aproveché el viaje por Samaria con el fin de sumar adeptos a la secta, o dejar sentado algún sitio en el cual difundir las ideas de su hermano, y donde hacer labor de proselitismo. De modo que quedarían patentizadas aún más las diferencias entre el culto cristiano y el nuestro, amén de convertir gentiles a su causa. No me parece mala idea, pero... Silencio durante unos instantes. El Sofer Gesser echa a correr sus ideas tratando de alcanzar aquel, pero adversativo, y al cabo llegó a cortarle el paso. Comprendo, señor, el llamado de su madre es apremiante, por lo tanto, no se detendrá en función protocolar ni proselitista. Lo dice tal y como le había venido a la mente, y de inmediato se rasca la barbilla. Bien, bien, apreciable colaborador. ¿Y entonces? Que si a la ida no le saca partido al viaje, puede muy bien hacerlo al regreso. Y entonces, las sombras de los pináculos del templo se hacen más largas sobre las losas que cubren el atrio de los hebreos. La tarde, moribunda, trae como cortejo al sabbat. El viaje de Santiago el Menor no podría emprenderse hasta la mañana del día siguiente al dedicado al Señor. Aún quedaba tiempo para ultimar detalles. Saulo de Tarso regresaba a su quinta. Era menester apurarse un poco, pues la vivienda distaba del templo más de lo permitido caminar en sabbat. No obstante la prisa, el cerebro del ciliciano era lo suficientemente voluminoso, a juzgar por la envoltura, para compartirse entre atender al paso para no pisar miasmas o introducir el pie en uno de los tantos huecos de que estaban salpicadas las callejas de la ciudad, y darle vueltas en su pensamiento a recuerdos y reflexiones acerca del fracasado profeta de Nazaret. Nazaret, reflexionaba, con lo que costó idear todo aquello, de que en realidad su padre y su madre habían nacido en Belén y después emigraron a Nazaret. Hubo que desplegar tanta astucia como para sitiar a la mismísima Roma, porque para la gente, como es lógico, no resultaba fácil tragarse lo de que él fuera el Mesías sin pertenecer a la estirpe de David. Por suerte, se me ocurrió lo del viaje a Belén a causa del empadronamiento. Ese fue el primer aporte que se me reconoció. Luego fueron más exigentes en la medida en que mi inteligencia iba maquinando una historia coherente. Era yo demasiado joven y me sentía fascinado por aquella idea enrevesada que se me ponía en las manos, pero me escatimaban detalles. Tan solo libera las alas de tu imaginación, me dijo un tal Sharet, a quien no volví a ver, y crea un mundo en el cual suceda que cierto oscuro zampatortas de Nazaret se convierta en profeta con todas las exigencias de la ley. Lee con detenimiento tanto a Isaías como a Elías. Aprovecha, si te viene bien, la circunstancia de ese excéntrico ermitaño, medio loco, que sumerge en rito extraño a cuantos pasan por el
vado del Jordán, que permite el cruce hacia Abel Shittim. No hemos querido interferir en sus prédicas, pues se ajustan a lo estipulado en las Santas Escrituras, pero su aspecto y el del grupo de seguidores que lo rodea no guardan convenientemente las reglas establecidas para tales casos. De cualquier forma, aquí valdría todo. Hazlo parecer como algo nuevo, que acapare la atención del pueblo. Crea una nueva doctrina, disparatada si es de tu conveniencia, pero de manera que las grandes masas vean en ella la verdadera esperanza de redención. Desde Miqueas no hemos tenido otro profeta, y de eso hace tanto tiempo. ¿Y qué se me ocurrió? En primer lugar, sacarlo de las filas del pueblo para que entre ambos hubiese la debida identificación. Escoger a un artesano, pero ajeno a Jerusalén, Galileo, porque la estirpe rebelde procedió de aquellas comarcas, y para ser más fiel a la santa palabra, ahí elegirlo. El resto no fue culpa mía, sino del condenado mecanicismo a la hora de obrar. Así dejé las primicias, después me desentendí del asunto. Tarso me ofrecía peldaños para ascender. Jerusalén urdía y se enfrascaba en algo cuyos fines estaban más allá de mi conocimiento. Opté por la vuelta a mi tierra. 4 años después me enteré del monstruo que habían creado a partir de mis recomendaciones. No se dieron cuenta de que el error podía venir al alterarse la forma por el factor imprevisto. Nazaret, Villorio, al amparo del monte Tabor, suave curvatura en el horizonte para todo aquel que volviera su mirada tierra adentro. Contaba con un buen número de artesanos que subsistían gracias al cruce de caminos entre Tiberíades y Admal, última estación antes de llegar al concurrido puerto de Haifa. Además, estaría describir el asombro del viajero ante la sagrada y voluptuosa majestuosidad de Adar Carmel, montaña que había conocido la presencia de Elías y Eliseo. Por otra parte, menos piadosos, rebaños de cabras sagradas llegaban retoños en el lecho de húmedas cañadas, rebaños que iban y venían entre añejos viñedos que bien pudieron haber sido plantados durante la última dinastía macabea. Casas de barro y argamasa repartidas al azar. La mayoría de ellas tuvo la suerte o la desdicha de agruparse apretadamente para compartir tabiques y formar una secuencia no exenta de sinuosidades, que el perseverante ir y venir de caminantes y animales se encargaron de convertir en tortuosas callejuelas un tanto alejadas del centro, las quintas de los más pudientes funcionarios civiles y militares romanos, más unos pocos aristócratas. Contribuían al pintoresquismo de aquella aldea grande, aún no devenida ciudad. Entrando al pueblo a la derecha y en la curvatura de la calleja había un amontonamiento de piedras sobre el cual se deshacían los
fragmentos de un dintel y otros restos que atestiguaban que ahí en cierto momento se levantaban las paredes de una vivienda, pero ya los cardos retoñaban entre las ruinas persistentes en el pasado. Ahí vivían, dijo la anciana de rostros picoteados por la viruela, pero hace unos años se mudaron para las afueras. La hermandad cristiana tuvo en cuenta que ella había sido la madre de aquel farsante que se puso a hacer milagros por ahí sin acordarse de estos que lo vieron siempre lidiar una banda de mataperros que le hacían la vida imposible a la gente tranquila del pueblo. Y a la pobre señora le construyeron una quinta al lado mismo de la del centurión. Allí está, hasta esclava tiene, y servidumbre que le sacude las alfombras, cocina y la atiende como si de grandes señores fuera su estirpe. Se cuenta que durante un par de años sirvió en el templo. Era una especie de vestal o algo así. Yo lo dudo. Luego de la muerte del hijo no ha dejado de ser noticia entre las que vamos por agua a la fuente. Christopher Hesser no perdió ni una palabra del chachareo de la anciana, aunque toda su atención pareciera concentrarse en un escrupuloso lavado de cara, manos y pies bajo uno de los chorrillos que alegremente saltaban de los granos pétreos que formaban una gran espiga de trigo. Evidentísimo se hacía que el escultor había sido romano y hubiera preferido tallar una figura femenina de innumerables pechos por los que emanara el agua, pero la problemática de la idolatría, como hubiese argumentado cualquiera de los sesudos consejeros imperiales, habría de ser tenida en cuenta por razones políticas. No obstante, observando la obra con detenimiento, más una pizca de imaginación, entre la forma alargada y esbelta de la espiga, cuyo tallo en realidad no era más que el talle de una mujer, cualquier persona con un mínimo grado de suspicacia hubiese visto en aquella pieza de mármol a la hembra ideal para un parto de multiplicidad increíble. Moshe Hesser se dio cuenta al instante. Su achaparrado compañero de viaje, que interrogaba a la anciana con mal disimulada curiosidad, no había reparado en aquellos sutiles detalles. Un hombre de tan grotesca presencia jamás hubiese sido capaz de despertar en la hembra otro sentimiento que el de la repulsión. Estaba seguro el estudiante de leyes que aún prescindiendo con gran esfuerzo y ojos bien cerrados de su imagen física, no había filtro encantador ni monedas suficientes para despertar en la menos escrupulosa de las prostitutas tan siquiera un suspiro exento de repugnancia al yacer junto a su jefe. De ello se había percatado desde la primera vez que lo tuvo delante. No había por eso en su jefe cierto rechazo hacia lo femenino. En más de una ocasión, y a pesar de ser renuente a citar frases dichas por boca de paganos, le había escuchado manifestarse con términos despectivos hacia el sexo opuesto. La mujer, decía, echando mano a un pensamiento de Platón, ese animal de cabellos largos e ideas cortas. Ahora no quiere recibir visitas, continúa la vieja, desde que su otro hijo, que según dicen es un ferviente portavoz de las ideas del hermano crucificado, ha venido para asistirla en sus últimos momentos. La anciana miró a un lado y al otro antes de continuar. Ritos paganos que se aprestan a administrarle justo antes de expirar, brebajes de la copa en la cual se recogió la sangre que brotaba de la herida del falso profeta al morir.
María de Concheva bebió un sorbo de vino justo en el borde de la copa donde años antes se habían posado los labios de su hijo. ¿Tuvo noción de ello? Hubo cierto misterio en tan leve roce que puso en contacto a la madre con el hijo como si éste la tomara de la mano. Nadie sería capaz de afirmarlo, pero cuentan los que así lo atestiguaron que cerró los ojos al mismo tiempo que una paz beatífica distendía en sonrisa enigmática la comisura de sus labios. Partía a encontrarse con el fruto de su vientre. Vientos de cuaresma soplan sobre Jerusalén, remolinos que se elevan en plazas y callejas juntando arenas de Moab, arcilla del barro de los alfareros y arcilla de barrio de los alfareros y polvos de la ciudad baja, donde orfebres y caldereros sacudían las alfombras que habían recogido tanto limaduras de oro y plata como de hierro, bronce, plomo y cobre, sin que faltaran, por supuesto, los tamos acumulados desde la última Pascua, acompañados de partículas de cedro, ébano y caoba. De las santas paredes y losas del templo nada podía llevarse el viento, pues en la casa de Dios todo se limpiaba muy escrupulosamente a fin de que ni un ápice de sus sagrados muros pudiera ir a parar en tan deshonesta compañía a muladares impuros o a corrales donde se criaran puercos, el plato fuerte de los romanos y el animal execrado por excelencia. Listo. Listo. ¿Te permites? No, aquí estoy. Ah, muy bien. ¿Ya viste que todo le echan a las mujeres? Ah, esta es la primera vez, ¿eh? Relájate. Pues todo. Relájate. Relájate, hombre de cabellos largos e ideas cortas. De 15. ¿Ese aplica también para los greñudos? También. Así se los voy a decir. Ya, Órale. a las 7 Ya empieza el llegaron. partido, ¿eh? Pues, ¿Qué? A las 7:15, paps. A las También, paps. Ya son las 7, 7:06. pues ya ¿Ya, está. ¿Ya llegaron los niños?